Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicaremos a la diplomacia, a la gestión de conflictos internacionales y al papel de España en este contexto. Precisamente cuando estamos a punto de cumplir 2 años del ataque terrorista de Hamas, que desencadenó la guerra de Gaza, esta misma semana Trump y Netanyahu han presentado un plan de paz que contempla 20 puntos. De ello hablaremos con nuestro invitado y de muchas más cosas. Les recomiendo que se queden. Antes nos ponemos en contexto a través del informe elaborado por Leticia Sánchez. Lo vemos. A punto de cumplirse 2 años de los atentados de Hamas que dejaron 1.200 israelíes brutalmente asesinados y 250 secuestrados, de los que aún 48 lo están, aunque con vida solo 20, la guerra en Gaza deja también 66.000 palestinos muertos, más de 20.000 niños y 168.000 heridos. Unas cifras insoportables a las que quiere poner fin el plan de paz presentado este lunes por la administración Trump y que ha sido respaldado por Israel y los países árabes. Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, Indonesia y Pakistán respaldan el texto de 20 puntos en los que se recoge un alto el fuego permanente, la devolución de los rehenes en 72 horas, la entrada inminente de ayuda humanitaria y la rehabilitación de infraestructuras básicas. Si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado. La propuesta recoge también que los miembros de Hamas que se comprometan a una coexistencia pacífica serán amnistiados, mientras que a los miembros que deseen abandonar la franja se les garantizaría un paso seguro hacia los países receptores. Con la entrega de los rehenes, Israel tendría que excarcelar a 250 presos palestinos con cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes detenidos en la ofensiva en la franja. No podrá ocupar Gaza ni anexionar ningún territorio y llevará a cabo una retirada gradual. Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Pero Netanyahu recibe también el visto bueno para continuar con la masacre si Hamas lo rechaza. Entonces Israel terminará el trabajo por sí solo. Y él mismo se ha encargado de negar alguno de los acuerdos nada más salir de la Casa Blanca, como la posibilidad de reconocimiento de un Estado palestino. Ese reconocimiento mayoritario ya en Naciones Unidas dejaba al primer ministro israelí en una situación incómoda en su intervención ante la Asamblea la semana pasada, con este plante de las principales delegaciones. Allí también el rey se pronunciaba así sobre la actuación del gobierno israelí. Exigimos detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Todo tras un debate sobre si lo que está pasando en Gaza es o no un genocidio. Bueno, es el escenario que nos dejan esos casi 2 años de conflicto, pero no sé si ese plan de paz presentado por Trump y que suena ultimátum es una oportunidad para cerrar este capítulo. Se lo preguntamos a nuestro invitado diplomático y entre otros muchos cargos destacamos el de embajador de España ante la ONU. Inocencio Arias, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Un placer de estar aquí. ¿Pinta bien ese plan de paz de 20 puntos? Pintar sí, no sabemos si va a plasmar en un acuerdo definitivo, pero las señas ahora mismo son buenas y sobre todo se va a parar el sufrimiento y una guerra que está costando un número increíble de muertos. Yo soy relativamente optimista, pero han fracasado tantas veces los acuerdos para que llegue la paz a esa parte del mundo que no me fío todavía. En unas ocasiones ha tenido la culpa Israel de que no plasmen en algo definitivo, y en otras ocasiones, no lo olvidemos, que se olvida ahora, le han tenido la culpa a los países árabes, vamos, los palestinos en definitiva, que no han aceptado unas condiciones que eran, por ejemplo, hace unos 20 y tantos años, se les ofrecieron unas condiciones en la época de Obama bastante mejor de las que van a conseguir ahora, y las desaprovecharon. Es decir, que aquí hay culpas de los dos lados desde el día que empezó el problema en el año 48. Nada menos. Parece que estamos hablando de tan solo estos 2 últimos años, pero claro, el conflicto lleva décadas sobre la mesa. Parece que Trump es el único aliado de Netanyahu ahora mismo. Sin embargo, este plan de paz ha contado con ciertos apoyos, no sé si todos los que se esperaban, pero bueno, al final Trump está liderando las negociaciones de paz. Sí, muchos apoyos porque Israel concede bastantes cosas ahí. No concede todas las que debe conceder. Por ejemplo, hay 2 frases que ha dicho Netanyahu que son significativas. Hemos conseguido nuestros objetivos. Entonces, si hemos conseguido nuestros objetivos, significa
que Hamás debe desaparecer por completo del mapa. ¿Lo va a aceptar Hamás? Hay alguna duda. Porque quiere decir, conseguir nuestros objetivos quiere decir Hamás ya no existe. Bien. Y luego, ha dicho de otra forma, si no están de acuerdo en algo, nosotros terminaremos la faena. Entonces, en consecuencia, si Hamás se resiste o tiene reticencia, igual empiezan de nuevo el bombardeo y el sufrimiento humano. Es un poco lo que apuntaba yo hace unos minutos, que parece un ultimátum. Y además Trump avala ese ultimátum. Es que es un ultimátum, y que la avala porque dice que si Hamás no está de acuerdo con lo que se le está proponiendo, él dará rienda suelta para que Netanyahu haga lo que tenga que hacer. Por supuesto que es un ultimátum. Ahora, Hamás consigue varias cosas, no todas las que quiere, porque tiene una postura maximalista, absurda y jurídicamente blasfema, porque su objetivo final es que Israel desaparezca del mapa, y eso es una blasfemia jurídica en derecho internacional. Claro. Pero esta va a conseguir que liberen a 2.000 personas, de las cuales 150 y tantas estaban condenadas a cadena perpetua, luego va a conseguir que paren los bombardeos, y luego va a conseguir que la población sea alimentada. Pero si predomina la facción maximalista de Hamás, la que quiere que desaparezca el Estado de Israel, entonces esto no podrá llevarse a cabo. Si se imponen los moderados, entonces estamos ante un día histórico, pero yo no estoy seguro todavía. Bueno, de hecho, Netanyahu también tiene en su gobierno a una parte mucho más radical que él mismo, que ya es decir, entonces los frentes están bastante polarizados. Sí, él tiene 2 o 3 halcones, 2 ministros halcones, que están ahora mismo chirriando y apretando, crujiéndole los dientes, porque van a liberar a 2.000 personas, de las cuales 150 son... y porque asoma en la distancia la posibilidad de que haya un Estado palestino, aunque no se dice exactamente, se dice la posibilidad de que haya una determinación y los palestinos creen su propio Estado. Algo que estaba previsto desde el año 48 y que no se creó. En parte, ahí de nuevo, fueron los árabes los que metieron la pata. Israel en ocasiones ha sido el que ha impuesto unas condiciones que eran inaceptables y el que ha creado asentamientos en el territorio palestino, que significa que el Estado palestino va a ser difícilmente viable, y eso es inadmisible que Israel haga eso. Pero en el año 48, cuando empezó todo el jaleo que tenemos arrastrándose varias décadas con los muertos y los sufrimientos que ha habido, Israel fue la ONU quien lo creó. Muchas veces los enemigos de Estados Unidos dicen esto fue una imposición de Estados Unidos de crear un Estado para sus amigos judíos. Eso es totalmente falso. Israel fue creado por las Naciones Unidas, no por Estados Unidos. Entonces, el día que se creó, que la ONU dijo debe haber 2 estados, aquí Israel y aquí Palestina. Israel declaró inmediatamente su independencia y entonces, primera gran metedura de pata de los árabes, 5 estados árabes invadieron a Israel para sacarlo del mapa. E Israel lo derrotó. O sea que ahí la metedura de pata inicial es de los árabes. Después, Israel ha cometido varias. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos, vamos a tener una conversación larga respecto a todos los conflictos internacionales y sobre todo la labor de la diplomacia en cada uno de ellos, pero a la espera de comprobar el recorrido que puede tener ese plan, la situación que se vive en Gaza es dramática, tanto que organizaciones como Médicos Sin Fronteras decidían el pasado viernes suspender allí su trabajo. Recogemos su testimonio y el de quienes nos pueden ayudar a entender las aristas de este enfrentamiento que se sucede durante décadas. Es un reportaje de Rubén Hernández y José Bermúdez. Es una tragedia humana y es una tragedia, yo creo, para todos los que pensábamos que finalmente la humanidad había conseguido un sistema internacional dotado de reglas
y no basado en la ley del más fuerte. No se puede transmitir ni entender porque hay que sufrirlo, como lo están sufriendo ellos, para realmente entenderlo. Si tienes conciencia moral, entiendes que incluso si tiene que haber un número de víctimas en una guerra, alguien debe asumir responsabilidad por eso. Alguien debe asegurarse de que no sean demasiadas víctimas. Israel tiene derecho a su existencia pacífica. El mundo árabe es culpable en gran parte de la situación en la que hemos llegado, pero eso no justifica en ninguna manera lo que está haciendo Israel hoy. Cuando contamos lo que hemos visto, es imposible transmitir la crudeza de la barbarie que 5 millones de personas, 2 millones en Gaza y 3 millones en Cisjordania, están viviendo en su día a día. Es la ley del talión elevada a la enésima potencia. A la enésima potencia. El genocidio es un tipo penal, tanto en el Código Penal español como a nivel internacional, que claramente hay que demostrarlo ante los tribunales. Pero en cualquier caso, es evidente que los ataques indiscriminados a la población civil, con más de 65.000 muertos, entran en los crímenes de lesa humanidad. Negarlo no se corresponde jurídicamente a ninguna aproximación. No es solo que destruyan viviendas a diario, sacan a la familia, la ponen enfrente de la vivienda y les obligan a ver cómo destrozan su vivienda. Es tan maquiavélico y diabólico que cuando tenemos que ayudarles se tiene que hacer de una manera muy camuflada y llamando lo menor posible la atención. Hay situaciones en las cuales ellos tienen que venir hasta nuestras oficinas o almacenes para llevarse estos materiales y montarlos ellos, porque en cuanto ven la presencia nuestra, puede ser un detonante de un ataque posteriormente. Creía que el ejército israelí era un ejército moral. Y ahora no solo está dirigido, o mejor dicho, opera bajo las órdenes de un gobierno inmoral, sino que en su constitución básica los soldados ya no representan al pueblo y además ellos también se están yendo. Es evidente que la mayoría de los que sirven están más inclinados hacia la derecha, más hacia el fundamentalismo, y aunque eso puede seguir siendo una porción relativamente pequeña de la población israelí, el ejército mismo no es tan grande, así que basta con que sean una parte significativa del ejército para cambiarle el rostro. No hay más que una solución, es seguir peleando por la solución de 2 estados. La única esperanza sería que el propio pueblo israelí dijera stop a la guerra. Pero para eso tienen que tener garantías de su reconocimiento por los árabes y de su capacidad de ser un país que vive pacíficamente. Esto no se consigue echando a palestinos al mar, como jamás quisiera echar a Israel al mar. Cuando se dice, ¿por qué no hace nada más la Unión Europea? Pero claro, hay que entender que la Unión Europea solamente puede tomar acciones en política exterior por unanimidad. La mancha histórica del Holocausto está profundamente enraizada en los sistemas constitucionales, Alemania, Austria, Polonia, República Checa. Para ellos es impensable revolverse contra el Estado de Israel. Y eso nos tiene paralizados y lo pagaremos. Es una factura que tenemos que pagar y con muchos intereses demorados. La paradoja es que Europa somos el principal donante de ayuda a Palestina.
pero no tenemos la capacidad de poder imponer soluciones de fuerza ni a Israel ni a Palestina, soluciones de fuerza, me lo explico, basados en tengo el poder. ¿Por qué? Porque Israel está absolutamente protegido por Estados Unidos y porque naturalmente Irán no tiene ningún interés en que Hamás se rinda. Tenemos un término en inglés que es la ocupación de cama por paciente. Allí es como está entre el 300 y el 350%. Mamás que dan a luz, en cuanto han parido, se tienen que ir. Cuando se opera de heridas súper graves, se tienen que ir. No hay capacidad de hospitalización. Las curas, no hay curas. A los políticos que dirigen el país, yo los dividiría en dos grupos. Uno, el de los extremistas fundamentalistas que quieren ver el reasentamiento en Gaza, y otro, el que aglutina a los que principalmente se preocupan por preservar el poder y evitar la responsabilidad por lo que pasó el 7 de octubre. Ni nosotros estando allí somos capaces de entender la magnitud de la tragedia en la que estamos y la que viene. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy hemos vivido en un mundo de reglas y en los últimos 10 o 15 años hemos asistido a una vuelta a un mundo que no se basa en reglas, sino un mundo completamente hobbesiano, basado en la ley del más fuerte. Unas reglas en que hay países, Estados Unidos, Rusia, China, que prefieren el unilateralismo a estas reglas colectivas. Esa es la gran tragedia y lo que cambia completamente el mundo que conocemos. Inocencio, ¿se ha querido distinguir muy claramente entre el pueblo israelí y el gobierno israelí? ¿A qué crees que se debe esa distinción? Bueno, pero en estos momentos, guste o no guste, una parte importante del pueblo israelí sigue a su gobierno. Un gobierno que a mí personalmente no me gusta. Pero claro, es que el gobierno israelí dice en voz alta, estos que nos han atacado el 7 de octubre, que mataron a 220 personas o 1.200, que violaron, que hicieron barbaridades, tienen en su carta fundacional la idea de que Israel debe desaparecer del mapa. ¿Estamos dispuestos a permitirlo o tengo que llorar por ellos aunque debajo de las piedras? Entonces, una parte importante del pueblo israelí, no lo olvidemos, está de acuerdo con eso, porque es un pueblo que vive con el trauma de que siempre se le ha querido extinguir del holocausto de los 6 millones de muertos. Entonces, ahora bien, esto no justifica que el gobierno israelí actúe desproporcionadamente, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 meses o 12 meses. Pero los israelíes no creamos que si fuera posible ellos aplicarían una política totalmente contraria a lo que está diciendo Netanyahu. No estoy tan convencido. Hay una división ahora mismo en Israel, clara, pero piensan, estos de Hamás son los hijos de mala madre que cuando estamos tratando de conseguir una paz, pactando con países árabes para que esto se pacificara, montaron una operación para cargarse todo eso, hicieron atrocidades y sin renunciar a que nosotros desaparezcamos del mapa. Entonces, aunque uno critique a Netanyahu, que es totalmente criticable, totalmente censurable, si a nosotros nos pasara lo mismo, que un grupo terrorista quisiera eliminar del mapa a España, entonces... Nos defenderíamos. De todas formas, es verdad que jamás ha tenido la oportunidad de entregar a los rehenes, no lo ha hecho y sigue utilizando a la población palestina como escudos humanos. Escudos, sí. Entonces, claro, al final el resultado está ahí, pero por la connivencia también de ese grupo terrorista. Esto es una pesadilla en la que nadie lleva razón, ni un lado ni otro, pues los dos han metido la pata en diversas ocasiones clamorosas. Pero hablaba el reportaje, Inocencio, de dónde está Europa. No sé si está o se la espera o
todas las decisiones son tan lentas, tan farragosas, tan burocráticas, que no estamos marcando el paso desde la Unión Europea. Que políticamente Europa no es una gran potencia, hay que admitirlo. Aquí las grandes potencias son otros. Aparte de que Europa está bien dividida, como acaba de decir. Europa, en los temas principales, en casi ninguno están los 27 de acuerdo. En cómo se aborda la inmigración no se está de acuerdo. En cómo se trata a Trump no está de acuerdo. En cómo se trata a China no está de acuerdo. Y en el tema Medio Oriente tampoco está totalmente de acuerdo. Unos quieren reconocer inmediatamente al Estado palestino y otros, por las razones que apunta el reportaje, no quieren. Europa son 27 países que en cosas de segundo orden se ponen relativamente pronto de acuerdo, pero en cosas importantes no. Y no, en el terreno internacional, en el terreno económico aún cuenta Europa bastante, pero en el terreno político España no cuenta, es un actor secundario. ¿Entendió que España liderara ese reconocimiento del Estado palestino? No se había pronunciado Europa, no se había pronunciado prácticamente ningún país, y salió a la palestra el presidente Sánchez con esa declaración de intenciones. No sé si es, desde el punto de vista diplomático, lo más adecuado por parte de un país como el nuestro. Bueno, yo que critico a Sánchez con frecuencia, no estoy en contra de que un gobierno europeo diga que hay que reconocer al Estado palestino. Lo dijo la ONU en el año 48. Lo que ocurre es que no me fío de las intenciones de Sánchez, si hablamos con sinceridad. Sánchez lo hizo simplemente por una razón de política interna. Es decir, distraer la atención, una cortina de humo, en el momento que vea escándalos de su familia o de sus colaboradores inmediatos, y luego pensar que eso va a unar a la coalición Frankenstein, porque la izquierda de la coalición Frankenstein quieren que se declare la guerra a Israel, y luego, por última parte, es porque piensa él que esto va a tener algún rédito electoral. Porque es que es muy sospechosa la actitud de Sánchez. La tradicional subconsciente ahí. Pero es muy sospechosa la actitud de Sánchez, pretendiendo, no ha podido liderar, porque hasta que Francia no se ha movido y tal, aquí no ha pasado nada. Sí. Pero en fin, pero ese intento de significarse, de ir por libre, es muy sospechoso que sea tan ruidoso y tan llamativo y tan activista en condenar a Israel y sin embargo no hable del sufrimiento de Ucrania. Pues claro, es que esto es una enfermedad que aqueja a toda la izquierda española, incluido a los actores de cine de izquierda. Por ejemplo, vemos a Bardem con el pañuelo palestino. Con el pañuelo palestino, Eduard Fernández también. ¿Y por qué no los veo yo con un pañuelo de Ucrania? Es que en Ucrania no hay sufrimiento. ¿Cuánta gente ha muerto en Ucrania y cuánta gente ha muerto en Palestina? Y todos son horribles. Esto uno lo ve, ahora mismo lo que hemos visto, es que es increíble, es que uno se le encoge el alma de ver a los críos muertos de hambre, etc. Pero si en Palestina, creyendo las cifras de Hamas, han muerto 67.000 personas, y en Ucrania han muerto aproximadamente 1,5 millones, entre ucranianos y rusos, ¿por qué estamos todo el rato rasgándonos la vestidura? Esto es insoportable, no puede ser, viva Palestina, tal. Es correcto, hágalo usted, diga viva Palestina, pero de vez en cuando habría que decir un poquito viva Ucrania, y hay que ver lo que está padeciendo Ucrania, porque un país como Rusia la ha invadido. Yo creo que todos estos que pregonan tanto Palestina y solo Palestina, son daltónicos, solo ven el mal en un lado, el que hace Israel o sobre todo Estados Unidos no quieren el mal que hacen otros, son daltónicos o son unos farsantes o son unos hipócritas. Y sobre todo la pregunta... No entiendo que solo haya sufrimiento en un parte del mundo. Y lo que pasó en el Congo, aquí la izquierda no importa un pelo para el Congo. Por ejemplo, el otro día hubo una noticia pavorosa, y es que en el terremoto de Afganistán, las mujeres que estaban sepultadas bajo tierra no podían ser atendidas por los enfermeros, a no ser que fueran sus padres o sus hermanos, porque a la mujer no se le puede tocar. Bueno, ¿y cómo nuestras feministas, tan proclives a hacer una cosa cuando es contra Estados Unidos o contra países de ese tipo, no se indignan con esto? Y esto, la comparación entre Ucrania y Palestina, dos barbaridades que están ocurriendo en el mundo, que una sea sufrida con irritación, con indignación, echándose a la calle, y la otra no se hable,
entraña un montón de... No hay dudas. Y es verdad me da igual que, bueno, incurren líderes internacionales, Lula, el presidente de Brasil, el presidente de Turquía, pero yo considero que es un hipócrita el señor Lula, un hipócrita el señor Erdogan, un farsante. Igual le ocurre a la gente que se manifiesta con el pañuelo, porque no se pone el pañuelo ucraniano en un día. Y de todas maneras, ¿por qué ahora? Porque hace 2 años que se volvió a recrudecer el conflicto de Palestina. Es verdad que marcan el relato y lo marcan muy bien, porque la sociedad española, por ejemplo, ha subido a ese carro. Sí. Recuerdo lo de la Vuelta Ciclista, que salimos de Eurovisión. ¿Qué está pasando en la sociedad española? Que no rascamos demasiado. La izquierda gana el relato con relativa frecuencia. ¿Sí? La Vuelta Ciclista fue una cosa ridícula. Que el gobierno se cruzara de brazos ante la llegada de la Vuelta a Madrid fue grotesco. Pero si ocurriese con causa justa, pero no, hay unas causas justas. Es decir, los muertos causados por Israel es horrible, es espantoso, es inhumano, crimen contra la humanidad. Que lo es inhumano. Pero ¿quién decide cuál es el importante en cada momento, no? Pero los que causa Putin, que son... Claro. Yo calculé el otro día, por cada muerto palestino, que es muy lamentable, un solo muerto, cada muerto hay 22 ucranianos y rusos. Eso no se habla, eso resbala. Hay muertos buenos y muertos malos. ¿Y es tan importante calificarlo de genocidio, lo que está pasando en Palestina? Porque ahora mismo es verdad que está saliendo cada debate parlamentario, fuerza el propio presidente a que la gente, los partidos políticos se pronuncien y que lo califiquen de genocidio. Es verdad que ni siquiera el rey en la ONU ha querido definirlo así. Es una metedura de pata que nuestro rey dijera genocidio cuando la Corte Penal Internacional no lo ha calificado de genocidio. Esto es una atrocidad lo que está ocurriendo en Palestina, una atrocidad, como lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero genocidio, calificarlo de genocidio es un poco precipitado. El genocidio significa que el que comete el genocidio quiere eliminar a un grupo étnico o religioso o lo que sea. Aquí, al sumo, quieren echarlos de Palestina. Pero no es que... Genocidio es lo que ocurrió con los judíos en Europa, lo ocurrió en Ruanda, que los hutus mataron a todos los tutsis que encontraban, es lo que ocurrió en Sudán y lo que ocurrió en otros sitios. Pero esto, calificado de genocidio, siendo espantoso, que es muy espantoso, es que se te encoge el alma viéndolo. Sí. Sin embargo, genocidio, hay que esperar lo que diga la Corte Penal Internacional. ¿Cómo está viendo Chencho Arias como diplomático? Lo fue incluso para las Naciones Unidas, embajador. ¿Cómo está viendo la posición internacional de España? Es decir, no es la primera cuestión que nos ponemos por delante. Estoy hablando, por ejemplo, con la victoria de Trump en las elecciones americanas. Eso fue un golpe para Pedro Sánchez. Pero que es que se posicionó desde el primer momento en el que no era un candidato que le gustase, no le acompañó en ninguno de los momentos y yo no sé si es contraproducente para los intereses de España estar tan visible, aunque sea internamente lo que conviene, ¿no? Yo diría que España, sin ser un cero a la izquierda internacionalmente, que no hay que ser tan negativo, pero ha perdido posiciones últimamente, estamos un poco más abajo. España, de entrada, nunca ha estado en la Champions, pero estaba en primera división en un lugar digno. Ahora está en primera división en un lugar más retrasado. Y en parte es por la política del gobierno. Primero, claro, si estás en un país occidental, tú eres de un país occidental, un Estado de Derecho, y tienes comunistas en el gobierno, eso ya quizá te dé popularidad en Venezuela o en Cuba o en la China comunista. Pero en tu bloque, que tú eres en un país, en una zona, todos son países democráticos, de Estado de Derecho, que los comunistas no están en el poder, porque no son a veces excesivamente democráticos o por lo que sea, eso te quita. Y si luego además te pretende significar en ese sentido, por razones de política interna, porque en España Pedro Sánchez, toda la política exterior gira en lo que él piensa que puede ser popular aquí o que le puede dar beneficios ahí. El tema del Sáhara es el más obvio. Bueno, yo creo que es el conflicto internacional más difícil para España históricamente. Bueno, el posicionamiento con Marruecos y... Bien, ¿y sabe alguien? ¿Qué ha pasado? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Por qué de pronto el presidente del gobierno español, de un gobierno que lleva 44 años diciendo yo quiero ser muy amigo de Marruecos, y además hace bien decir eso el gobierno,
Marruecos debe ser nuestro amigo, sí, pero tenía una posición yo no me clara, pronuncio sobre el Sáhara. Se tiene que pronunciar Naciones Unidas, que es a quien le corresponde. Y de pronto nuestro presidente, de un partido que ha defendido siempre al Polisario y que tenían que votar lo que querían, de la noche a la mañana, sin consultar al Parlamento, a su partido ni al rey, cambia de pueblo totalmente. Es un misterio. Pues sí lo es. De hecho, ya hace tiempo y no sabemos No, es el misterio la explicación. Es el misterio de la encarnación. Sí, ¿sabe? ¿Por qué lo hizo? Pues por algo que él pensaba que le beneficiaba. Yo no creo en tonterías que oímos de vez en cuando de que la policía marroquí había sorprendido. Ah, lo de las escuchas, ¿no? No, eso puede ser, porque había sorprendido a Begoña Gómez llevando alguna mercancía a Marruecos, una idiotez, y como va a llevar marihuana a Marruecos, bueno. Es como si vas a Jaén y llevas aceite de oliva a Jaén. Es casi lo mismo, ¿no? Una idiotez. Sí. Pero ahora, que le hayan cogido alguna conversación telefónica, yo no lo descarto. Que temiera que habiéndole hecho una invasión a Ceuta de 7 o 8 mil personas... Bueno, es verdad que fue en aquel momento, que no claro. Ocurrió, y él piensa que quedó en ridículo y que no quería que ocurriera más y pensó que había que conceder algo a Marruecos, muy importante para Marruecos, pues, pero algo que él pensaba para su estabilidad, para la bondad de España, no sé si era bueno o malo, pero no lo ha explicado, porque no ha llevado el tema en el Parlamento, un debate de 2 días sobre un tema tan importante históricamente para España. Bueno, el legislativo está bastante devaluado, es verdad. Ni siquiera el tema del porcentaje presupuestario en defensa se ha llevado en condiciones al Parlamento. ¿Usted qué ha Ahí sido? también se ha significado Sánchez y tampoco ha sido bueno para su prestigio. Por ejemplo, ¿qué puede pensar un polaco, un lituano, un finlandés, cualquier país limítrofe de Rusia que esté en la Alianza Atlántica con Sánchez y dice, ahora que Rusia nos está dando bocados, que ya solo da Ucrania y ahora podría por Polonia o por Lituania, ahora el español dice que él no se... La responsabilidad solidaria nos la hemos saltado ahí, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser muy popular hoy Pedro Sánchez en esos países? Sinceramente no. Usted que ha sido gran defensor de la OTAN, de hecho eso le granjeó algún problemilla en su momento, ¿considera que es cierto, es necesario que por fin la OTAN y sobre todo la Unión Europea se rearme y sea independiente en cuanto a soportar esos conflictos que pueden llegarnos? Lo creo a pie juntilla en tanto cuanto Putin está en el poder. En tanto cuanto Putin está en el poder, no hay más remedio que rearmarse. Putin cree que la situación en Europa no es la adecuada, que era mucho más adecuada la que había hace 40 años. Y cree, por ejemplo, que Ucrania o Polonia o Bielorrusia o Estonia o Lituania o Bulgaria pueden ser independientes, no se opone, pero siempre que tenga una política exterior que le guste a Rusia. Si no le gusta, cualquier país limítrofe de Rusia no puede ser independiente. Claro. Ha intervenido en Moldavia, ha intervenido en Georgia, ha intervenido en Ucrania. Él no quiere que esos países sean auténticamente independientes. Si uno quiere entrar en la OTAN, Rusia, que ha sido considerada declaración de guerra. Si quieren entrar en la Unión Europea, le irrita. Porque claro, entrar en la Unión Europea van a progresar y la gente va a ver que un país que estaba unido a Rusia antes ahora ha prosperado. Es decir, mientras esté Putin ahí, no hay más remedio que rearmarse. Otra cosa es que hacerlo dosificadamente. No puedes pasar de la noche a la mañana del 1,8 o 1,4 de España al 5%. Es una barbaridad. De todas maneras, presidente tras presidente de Estados Unidos había amagado con esa posibilidad. Sí, correcto, muy bien visto, todos. Ya Obama lo dijo, Clinton también. Todos los presidentes de Estados Unidos han dicho, los europeos, pero parece que lo han dicho finamente, con educación, pero han de entender que los europeos que eran unos gorrones. Y luego ha llegado Trump y lo ha dicho brutalmente, son ustedes gorrones y no los voy a defender si ustedes no se rearman. Pero como bien dice, lo estaban diciendo ya de tiempo. Sí. Pues claro, ¿qué dice el votante y el contribuyente americano? Entonces yo me gasto el 4,3% y el español solo 1,4% y yo tengo que defenderlo. Pero el español piensa, el presidente de España piensa que yo soy un mamón, piensa el contribuyente americano. El tío que paga impuestos allí dice, bueno, ¿pero esto qué es? Entonces cuando Trump lo dijo, allí cayó bien. Y Trump impone aranceles exorbitados a China y hacemos una visita institucional. Eso diplomáticamente tampoco fue demasiado correcto, ¿no? Una vez más, piensa que le es rentable, que el figurar que él va por libre, que tiene una política muy independiente, piensa que le da votos. Que sea malo para el prestigio de España.
a él le importa un pepino. Seamos sinceros, ¿qué le importa a Sánchez que le perjudique a él pues cualquier cosa? Lo que le perjudica a él, entonces, ¿pero que esto perjudica a España? Ya. No es que le guste que eso ocurra, pero no le importa. Ya. De todas maneras, en los 40 largos años que lleva en la diplomacia en España, ¿había vivido una situación similar? Si estuviera ahora mismo al frente de la diplomacia española, ¿recomendaría que se actuase de otras maneras? Sí, pero no podría. No, porque los embajadores tienen posibilidad de asesorar a los mandatarios. Asesorar, pero no influir excesivamente. Y hay que tener en cuenta que ahora, con el desarrollo de las comunicaciones, los ministros de Exteriores, incluso los presidentes de gobierno, tienen un contacto rápido y estrecho con sus colegas, entonces no necesitan menos. No quiere decir que nosotros debamos desaparecer del mapa, aún somos necesarios para asesorar, para informar, para decir lo que es bueno para ese país, lo que es malo, qué le interesa a España a ese país, pero las decisiones las tomamos de arriba y pueden tomarlas inmediatamente porque existe el teléfono móvil, porque existe el Internet y porque existe el avión, el Mister o el Falcon, que va en un minuto. Entonces nuestro papel ha bajado y claro, yo no podría ser ministro de Asuntos Exteriores. Yo estoy en contra del 70%, no de todo, pero el 70%. Por ejemplo, que dijera él que había que reconocer al Estado palestino, fue el momento, no era el adecuado, ya se granjeó allí, tenía que haber conseguido otros apoyos, no solo de enanitos, que consiguió Irlanda, no sé quién más, pero yo no estoy en contra de eso, pero solo que él lo hizo por la oportunidad de consideraba que era bueno para su imagen y para distraer la atención en España. Claro. La carrera diplomática se ha ido desprofesionalizando, no sé si esa es la palabra. Es decir, cada vez los embajadores o los cónsules están marcados un poco por la ideología, por las tendencias del gobierno de turno. Bueno, masivamente no. Yo diría que un tanto por ciento elevado de los diplomáticos que son nombrados a puestos directivos son nombrados por sus méritos o porque se creen que tienen mérito o porque son amigos del ministro, seamos realistas. Pero sí es cierto, abundando en lo que dice, que ahora hay una mayor politización de la carrera. Ahora el que sonríe con satisfacción ante las cosas del sanchismo es recompensado. Y el que no sonríe con satisfacción cuando Sánchez dice que el Sáhara marroquí si no es castigado, pero no es promovido. Siempre ha habido una leve politización, pero leve. Ahora, sin embargo, hay algunos más embajadores políticos y se mira más con lupa lo que piensan los diplomáticos. Pero no quiere decir que todas las embajadas estén trufadas con gente sanchista, no. Una parte muy importante de embajadas son profesionales que sirven al PP o al PSOE o al que está. ¿Lo peor que le puede pasar a un embajador es que le llamen a consultas? No, para él no. A no ser que tenga que plantearse y traerse a la familia, no, para él no, lo que sufre son las relaciones entre los países. Significa que es un momento delicado y que si quiere mostrar un berrinche contra alguna acción del otro gobierno, entonces se llama consulta por el embajador, te pagan el viaje, vienes aquí, vas a ver al Real Madrid ese día, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, siempre se utiliza voy a retirar en la embajada por ejemplo, de Argentina o en los países sudamericanos también hemos tenido nuestros menos. Una torpeza, un berrinche que cogió el presidente por lo que había dicho Milei. Bueno, Óscar Puente fue primero. Ahí está, muy bien visto, es usted muy lista. Óscar Puente lo llamó drogata de la noche a la mañana. Sí, que consumía sustancias. Sí. Entonces se pensaba que como Óscar Puente le gusta ladrar de vez en cuando, pues pensaba que ¿cómo iba a reaccionar Milei? Porque claro, reacciona y dice, mire, cuando me tocas a mí lo sagrado, me dices que yo soy tal. Entonces, claro, dijo la mujer del presidente, dijo que la mujer del presidente tenía problemas legales, etcétera. O sea que esto fue buscado por la imprudencia de Óscar Puente, al cual Sánchez no le llamó la atención. ¿Ya? Y le dijo, querido Óscar, está bien que ladre de vez en cuando porque sirves a la política, pero con un poco de prudencia, por si el otro nos replica. Ahí no estuvo demasiado acertado. Está muy definido. Óscar Puente empezó. ¿Empezó? Sí.
Ay, bueno, Hugo Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó. No, claro. Habiendo sacado el 56%. Yo que he sido secretario de Estado de Iberoamérica, primera ocasión en la historia que yo recuerde que no se el presidente español no se felicita a una persona que ha ganado legítimamente unas elecciones. Y sin embargo se coquetea con Maduro, que ha dado un pucherazo. Claro, esto... Tenemos otra discordia ahí, es decir, cuando reconocemos a Guaidó como presidente, después rehacemos, es decir, esa situación tampoco fue muy clara, ¿no? Sí, fue... Acogimos a Edmundo, pero la verdad es que ahí nos fuimos demasiado taxativos en nuestro posicionamiento. Bueno, nosotros hemos cambiado un poco el posicionamiento, no sabemos si por la influencia de Zapatero o porque el gobierno piensa que no se puede cambiar la estructura venezolana, pero digo, no es una página gloriosa nuestra política con Venezuela. Nos vamos unos segundos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando con Inocencio Arias, precisamente de diplomacia. Nos quedan unas cuantas preguntas por hacer. Se las van a hacer los estudiantes de Relaciones Internacionales. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto hablando de diplomacia, de lo que ha suscitado el conflicto de Gaza, ese reconocimiento del Estado palestino. Estamos charlando con Inocencio Arias, diplomático, embajador para las Naciones Unidas por España. Esa etapa fue bonita, entiendo, ¿no? Fue en un momento en el que ya era hora de que España formase parte de esa organización donde te daba cierto caché, evidentemente, ¿no? Sí, la Naciones Unidas es un puesto muy interesante como diplomático. Cuando te toca, porque la has ganado en una votación, está en el Consejo de Unidad. Si no es así, está mitificada, ¿no? Primero, porque últimamente es bastante inoperante. Y segundo, porque las cosas importantes, allí quien deciden son los 15 países del Consejo de Unidad. Y a mí me tocó estar allí, efectivamente. Bueno, seguramente sea una referencia para muchos estudiantes de Relaciones Internacionales. Serán en el futuro nuestros diplomáticos. Y nos han querido formular alguna pregunta, vamos a ello. La primera es esta. ¿Qué líneas rojas no se deben sobrepasar en las relaciones diplomáticas? No he entendido la pregunta. ¿Qué líneas rojas no se pueden pasar en una relación diplomática? Óscar Puente. Óscar Puente, que es un ministro de un gobierno democrático y de un país como España, que es la madre patria de los países iberoamericanos, insulte gratuitamente al presidente de una nación iberoamericana que ha ganado las elecciones limpiamente, es una metedura de pata catastrófica. Contundente. Bueno, pues vamos con la segunda, a ver qué preguntan los estudiantes. ¿Son cada vez más complejas las relaciones internacionales? Bueno, son cada vez más complicadas en cierto sentido, han sido complicadas siempre, pero actualmente, dado que hay algo que antes no existía, por ejemplo, el arma atómica, entonces cuando hay un conflicto, si está implicado algún país que tiene arma atómica, como ocurre ahora mismo con Ucrania y Rusia, o como ocurre con Israel, pues hay que ser muy delicado en el manejo de las relaciones internacionales, porque si estalla la chispa puede tener consecuencias catastróficas. Pero por otra parte, se han hecho menos complicadas en el sentido de que los que mandan, los que toman las decisiones, porque los diplomáticos no tomamos decisiones, los diplomáticos con frecuencia somos transmisores o papagayos de lo que nos dice nuestro gobierno. Pero ahora, como las comunicaciones han hecho un progreso enorme, los políticos que hacen, crean y conciben las relaciones internacionales pueden entrevistarse más rápidamente y cara a cara con sus colegas, y esto facilita que se pueda llegar a un acuerdo. Normalmente, en ocasiones, los diplomáticos estamos allí para que se llegue al acuerdo, porque ellos a veces o bien se calientan o bien no conocen el tema en detalle y son capaces de meter la pata. Pero si el político ha sido bien eleccionado, no meterá la pata. Pero en todo caso, el embajador, el diplomático, está allí para asesorarle. Y para, en ocasiones, tranquilizar para calmar, el talante, claro. Calmar, si es preciso. Bueno, vamos con una nueva pregunta de los estudiantes de la UBA. Si no fuera por la diplomacia, ¿cómo estaríamos?
Pues no sabemos si mejor o peor. Una pregunta estaríamos difícil. peor. Si no fuera por la diplomacia estaríamos peor porque habría más posibilidades de fricción, de disputas, de rencillas, en definitiva, de querellas entre las naciones, y entonces estas querellas pueden desembocar en cualquier cosa, en que dos países no se traten, entonces sufre el comercio, si hay una epidemia uno puede recorrer al otro, y luego si las cosas llegan a peor, puede haber incluso un conflicto armado, que es lo peor que puede ocurrir. Que los diplomáticos están ahí para, como he dicho antes, para pacificar los ánimos, para templar gaitas y para evitar que los conflictos se envenenen, sino todo lo contrario, que los conflictos amainen y se pueda llegar a una solución más o menos satisfactoria para todas partes. Es que hoy en día, tal como está el mundo, si hay un conflicto de cualquier tipo, hasta simplemente sanitario, si no hay cooperación entre naciones, una plaga se extiende mucho más deprisa. En el tema de la migración, si no hay cooperación, llegará un momento en que un país podría ser invadido pacíficamente por los inmigrantes de otro. Entonces tiene que haber un diálogo constante, una cooperación, y gracias a los desarrollos de la tecnología moderna, esto es más sencillo ahora. En todo caso, su futuro está preservado, es decir, si estudian relaciones internacionales y se quieren dedicar a la diplomacia, todavía tienen una oportunidad. Sí, no es que esté la cosa ya descafeinada. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que una persona que le guste la política interior y que le guste trabajar para una empresa tan importante como España, que es más importante que Telefónica, por importante que sea Telefónica, sí, es más importante que el Banco de Santander, por importante que sea. Entonces, si te gusta la política internacional, no te importa vivir fuera de España bastante tiempo, porque pasamos fuera de España de promedio 2/3 de nuestra vida profesional, 60-63%. Y si no te importa que habrá en algún momento un problema familiar, ¿qué ocurre a un diplomático o diplomática que le nombra embajador que tiene 44 años en Zimbabue? Y ¿Mueve la familia o no la mueve? Tiene claro, un hijo de 11 años y una hija de 8, o un hijo de 16 a punto de entrar a la universidad. Lo más fácil es que se vaya solo, claro. Y eso, es complicado. Eso es malo para la unidad familiar. Es decir, si no le importa esos sacrificios que ocurren en muy poco momento de tu carrera, pero en 4 o 5 años a todos nos ha ocurrido, en 4 o 5 años. ¿Qué haces con los hijos? ¿Qué haces con tu mujer? ¿La dejas aquí? Claro, si te vas a Lisboa, te lo llevas a Lisboa y estuvieron allí. Más o menos llevadero, claro. Y vas a Estados Unidos hasta una bendición. Aprenden inglés y conocen el país más importante del mundo. Pero si te mandan a Honduras, o te mandan a Mauritania... Su primera plaza fue en Bolivia, ¿no? Bolivia. Pero me casé estando en Bolivia. Mis hijos eso no lo vivieron. Y si eran pequeñitos, pueden ir contigo. Son en el momento, empiezas a ser adolescente, de los 12 a los 18, 19 años. Sí. ¿Qué haces con ellos? Ahí es la dificultad. Aparte más es que hay ocasiones en que el cónyuge, hombre o mujer, tiene una profesión en España y es reacio a abandonarla. Claro. Si yo me he casado, que no es el caso, me he casado con una española médico que tiene una plaza aquí en Aranjuez, decirle, bueno, vámonos, ahora 3 años y medio a Argentina y después 4 a Finlandia. No es fácil que te sigan. La médico te dice, darling, casi que no. No sé si estoy dispuesta. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos con la última pregunta y ya nos despedimos. ¿Qué cualidades debe tener alguien que quiere dedicarse a las relaciones internacionales? Bueno, casi lo hemos contestado en la pregunta anterior mía. Entonces, ¿cualidades? Pues que casi que te guste vivir solo en la vida. ¿O qué? Yo diría, resumiendo mucho, primero, sentido común. Es decir, un diplomático o una diplomática, que ahora ya hay bastantes, no puede fuera hacer el ridículo. Va a defender a España y a los españoles que estén en ese país. Pero tiene que tener un poco de sentido común en cómo juzga los acontecimientos de ese país, los comentarios que hace en voz alta, y luego tiene que, lo que he dicho antes, lo hemos dicho antes, tiene que no importarte, incluso que gustarte vivir en el extranjero, y tienes que pensar que no te vas a hacer millonario, hay otras oposiciones en que se gana mucho más dinero y que no tienen jefe, que la nuestra siempre hay jefe, lo cual a mí no me encanta tener siempre jefe, tener jefe una parte de tu vida sí, pero tener jefe desde que entras en una profesión y jubilarte también teniendo jefe es una cosa que a mí personalmente me entusiasma. Pero si te das cuenta que eso es un mal menor, que sí, lo importante es lo que he dicho, tener vocación, tener un sentido
amplio y democrático de las relaciones internacionales, no importarte excesivamente que en 4 o 5 años de tu vida vas a tener algún problema familiar, pues yo creo que esta es una profesión preciosa. Yo he tenido una suerte enorme, de principio a fin. He estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Lo que he procurado hacer el trabajo, como me pedían mis superiores, yo no sé enorme, y yo lo he pasado genial. Yo no he tenido en 44 años de profesión diplomática. Ha sido un disfrutón. A lo mejor un mes de aburrimiento, pero un mes. Ha sido un disfrutón de la carrera, ¿verdad? Sí, he disfrutado. Chencho, Inocencio Arias, mil gracias por compartir esta charla con nosotros. Ha sido una lección magistral. Seguramente que todos esos alumnos estén mucho más enchufados en sacar esa carrera y dedicarse algún día voy a dársela personalmente a la lección. pues nada, la UBA seguramente le está esperando con los brazos abiertos. Así que gracias. Un placer. Y que vaya bien. Me ha encantado. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será el próximo viernes. En cuestión de 7 días nos encontramos. Hasta entonces, disfruten de la semana. Adiós.